¿Qué serían estas tres variables del entrenamiento? Para mí, la metáfora más sencillita para entenderlo, el gráfico más sencillito para entenderlo, sería algo tal que así. Tenemos el típico gráfico de quesito, ¿vale? Y vamos a hacer pues algo tal que así. Tenemos tres variables. Tenemos, por ejemplo, la variable del volumen. Tenemos, por ejemplo, la variable de la frecuencia. Y tenemos, por ejemplo, la variable de la intensidad. Primero, ¿qué es el volumen? Claro, todo el mundo habla de volumen, pero ¿qué es el volumen? Quiero que te imagines por un segundo que tienes una trituradora súper especial y es una trituradora que metas lo que metas, es capaz de hacerlo líquido, ¿no? Entonces, cogemos un cubo y ponemos series, repeticiones, ejercicios, metemos esta variable, esta otra, esto, el ejercicio, el cardio, metemos todo en ese cubo y lo pasamos por la super trituradora y de repente se hace líquido, ¿bien? Ese líquido lo vertemos sobre una botella, Si el resultado total es que la botella se ha llenado poco, es que el volumen ha sido pequeño. Si la botella se ha llenado prácticamente por completo, es que el volumen ha sido muy alto. Si la botella rebosa, es que nos hemos pasado metiendo volumen de entrenamiento. Y hemos llegado a pues bueno, nos hemos pasado, o sea, una situación no gestionable. Entraremos después en términos más técnicos. ¿Bien? Total, ¿qué es el volumen? Pues es el trabajo total realizado. Series, repeticiones, ejercicios, todo lo que tiene que ver con esta carga de trabajo y de entrenamiento. ¿Qué es la intensidad? La intensidad básicamente tiene que ver con el grado o percepción del esfuerzo. Es decir, cuánto de intenso percibo el ejercicio. Y esto vamos a ver que no solamente tiene que ver únicamente con meter kilos en la barra, sería una variable simplificándolo mucho, pero tiene que ver también con cuánto de cerca te quedas del fallo muscular, qué sensación de esfuerzo tienes en ese ejercicio, tendrá que ver también con el RPE, tendrá que ver con el RIR, con las repeticiones que nos guardamos en el bolsillo, tendrá que ver también con esta percepción de lo que ha ocurrido y de lo que nos queda por hacer, esa parte. Y la frecuencia sería cuánto repetimos un gesto, un ejercicio, un movimiento a la semana, ¿ok? Entonces, estas son las tres variables principales. Mira, lo que actualmente nos dice la evidencia científica, ¿vale? Es que, por ejemplo, cuando hablamos de volumen de entrenamiento, algo que puede ser muy interesante es manejarnos entre 10 y 20 series por grupo muscular, por movimiento, semanales, ¿vale? 10-20 series semanales por movimiento, ¿ok? Evidentemente, como digo, esto no es un dogma de fe, esto no es un es así y ya está, no pasa nada si estás en 9, en 8 o en... No, se trata de empezar al final por lo mínimo posible, lo mínimo viable, y a partir de ahí empezar a progresar. No gastar todas las balas de golpe, sino empezar desde menos y poco a poco a más. Manejarnos entre 10 y 20 series por grupo muscular, por movimiento, a la semana, está muy bien. Las recomendaciones científicas actuales, aproximadamente, pues nos indican que es muy interesante manejarnos en toda esta parte. Hemos hablado del volumen y hemos dicho que lo normal, lo que la evidencia nos dice actualmente, es manejarnos en un conjunto de 10-20 series semanales. Vamos a ponerlo por aquí. Intensidad. ¿Qué podemos hacer para manejar de forma adecuada la intensidad? Una buena recomendación, una muy buena recomendación, sería, por ejemplo, dedicar entre 2/3 y 3/4 más o menos del volumen de trabajo, ¿vale? Como a 1 o 6 repeticiones. Si tu objetivo es la fuerza, de cara, por ejemplo, a competir en powerlifting, competir en algún trabajo tipo halterofilia, o sea, deportes donde se busque realmente ese trabajo a máximas cargas. Y si buscamos, por ejemplo, una recomendación más a nivel de hipertrofia, podemos hacer igual unas 2/3, 3/4 más o menos, pero con el foco principal en torno a 6-12 repeticiones. Vamos a poner aquí fuerza y vamos a poner aquí hipertrofia, para que quede claro. Como digo, en esto profundizaremos en próximos días, te estoy dando recomendaciones globales para que lo puedas aplicar desde ya, ¿vale? Como digo, si buscamos mejorar nuestra fuerza, puede ser muy interesante manejarnos como en 2/3 más o menos, o incluso en 3/4, ¿vale? Del volumen total que hemos mencionado antes, y trabajar, por ejemplo, pues en un rango de 1-6 repeticiones, más o menos. ¿Qué es lo que hacemos con el resto
de trabajo que no hemos metido dentro de esta parte? Pues el resto de trabajo puede ser con repeticiones más altas, es decir, lo que sobra podemos meterlo como ejercicios complementarios, ejercicios compensatorios, ejercicios de hipertrofia, y está perfecto, ¿vale? Pero el foco principal cuando hacemos un trabajo de fuerza, cuando vamos a competir en un trabajo de fuerza, tipo por ejemplo powerlifting, pues es centrarnos en estas recomendaciones. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando buscamos hipertrofia muscular? Nos centramos en torno a 2/3 o 3/4, pero hacemos un trabajo un poquito más prolongado en cuanto a repeticiones, ¿vale? Al final tenemos que entender que la hipertrofia no es un entre 6 y 12 repeticiones progreso y después no progreso, no, es un continuum. Eso significa que evidentemente vas a ganar hipertrofia trabajando a 1, 2, 3, 4, 5, 6 repeticiones, 12, 15, 20, vas a ganar hipertrofia en todos los rangos. Pero el rango principal, donde tenemos que incorporarnos para conseguir las máximas ganancias de hipertrofia, y como digo, profundizaremos en próximos días y explicaré por qué, ¿vale? Es en un rango de entre 6 y 12 repeticiones. Por lo tanto, si vamos a trabajar con 2/3 o con 3/4 del volumen total de entrenamiento a 6 o 12 repeticiones, lo que queda, el resto, se puede plantear con un trabajo más pesado, como por ejemplo con ejercicios multiarticulares, incidiendo un poquito más en la progresión de cargas, o trabajos más ligeros, es decir, superando las 12 repeticiones, las 15, las 20, las 25, en por ejemplo ejercicios que sean más analíticos. Lo importante es que el bloque total, el bloque principal, cuando buscamos fuerza, lo hagamos entre 1 y 6 repeticiones, y el bloque principal, cuando hablamos de hipertrofia, lo hagamos entre 6 y 12. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es cuántas veces repites, por ejemplo, un gesto a la semana, un conjunto de movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice la evidencia que tenemos que plantear respecto a la frecuencia? Primero, y como ya he comentado antes, básicamente estas tres variables son variables dependientes, es decir, una depende de otra. Si, por ejemplo, ampliáramos el volumen, automáticamente tendríamos que modificar la frecuencia y automáticamente tendríamos que modificar la intensidad. Si ampliáramos la frecuencia, tendríamos que reducir el volumen o reducir la intensidad o reducir ambas. Si ampliáramos la intensidad, o reduciríamos la frecuencia o reduciríamos el volumen. Son variables dependientes. Por lo tanto, ¿de qué va a depender que hagamos una frecuencia u otra en nuestra rutina de entrenamiento? Pues básicamente va a depender principalmente del volumen y de la intensidad. Es decir, si vas a trabajar con mucho volumen y con mucha intensidad, está claro que solamente en una sesión no lo vas a poder hacer, no vas a tener capacidad para hacer tantas series, tantas repeticiones tan intensas, no puedes. En este caso, lo que habrá que hacer es trabajar con una frecuencia que te permita gestionar esto de forma adecuada, ¿vale? Va a depender de estas partes, principalmente. ¿Cuál es la frecuencia que nos recomienda la evidencia científica que tenemos que trabajar como mínimo para progresar al máximo? Si tuviera que dar un valor, sería a que por lo menos trabajemos un grupo muscular grande, un movimiento, los gestos importantes, 2 veces por semana, por lo menos, ¿vale? Esto va a estar vinculado, como digo, con una correcta organización, tanto del volumen, de la intensidad, etc.